Saludos chicos. En la encuesta que se hizo hace tiempo sobre qué les gustaría que debatiera con ChatGPT, ganó el tema de Rengoku vs Uzui, y aquí tienen ese video. Antes de continuar con el debate, aclaro que esto no es más que un mero ejercicio para pasar el rato y divertirnos. En ningún momento pretendo demostrar nada sobre los personajes de los que hoy hablamos acá. En la obra no existe ninguna información canónica sobre el nivel de poder de cada pilar en comparación de otros. Todo se resume a meras opiniones del fandom, y solo eso. Así que no se me vayan a intensiar, ya que cada quien tiene su propia opinión y solo son temas de manga anime. Así que demos comienzo. Hola, quiero debatir contigo sobre un tema de Demon Slayer. Es sobre un tema que muchas veces ha tratado el fandom. ¿Quién es más poderoso, Kyojuro Rengoku o Uzui? Quiero que tú defiendas la postura de Uzui Tengen como más poderoso, que me des argumentos concretos, objetivos y contundentes, que trates de refutar mis puntos porque yo haré lo mismo, pero quiero que hagas lo posible por no cederme terreno, atacando cada punto con la mayor precisión posible. Esta vez quiero que tú inicies con el debate y des tus argumentos. Perfecto, Alex. Me encanta la idea de este debate. Como acordamos, yo defenderé que Uzui Tengen es más poderoso que Kyojuro Rengoku. Empezaré presentando argumentos objetivos, apoyándome en hechos del manga y anime canónicos, y cuando respondas, entraré en modo refutación directa. 1. Tengen venció a una luna superior, Rengoku no. Uno de los argumentos más contundentes es que Tengen participó activamente en la derrota de la sexta luna superior, Gyutaro Hidaki, mientras que Rengoku fue asesinado por Akasa, la tercera luna, sin infligirle heridas letales ni dejarlo siquiera herido de gravedad. Tengen logró sobrevivir, pese a estar envenenado, perder un brazo y luchar contra dos oponentes simultáneamente que además estaban perfectamente coordinados. Aunque contó con la ayuda de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, Tengen lideró el combate y aguantó múltiples ataques de Gyutaro, quien era mucho más fuerte que Daki. Contraargumento esperado, Rengoku luchó solo, Tengen no. Respuesta, eso no invalida el mérito. El hecho de que Tengen haya derrotado a una luna superior y sobrevivido ya lo pone en un terreno donde Rengoku no demostró resultados equivalentes. El mérito no está solo en la dificultad, sino en la eficacia final. 2. Capacidad analítica y combate en equipo. Tengen no solo es físicamente ágil y fuerte, sino que posee una inteligencia táctica superior, demostrada en su uso del esquema del combate, una especie de percepción musical que analiza el ritmo del oponente para anticipar sus movimientos. Esto es una habilidad única, comparable con la predicción de movimientos de algunos niveles altos de Osira. Dirigió con éxito una operación encubierta en el Distrito del Placer, infiltrando a múltiples personas, manejando información y ejecutando estrategias rápidas en terreno hostil. En combate, demuestra adaptabilidad, coordinación con sus aliados y pensamiento rápido. Esto lo hace más versátil que Rengoku, quien se lanza de manera frontal, incluso cuando la situación no le favorece. Versatilidad de armas. Tengen usa dobles espadas con cadena, lo que le da mayor rango, control de área y variedad de ataques. Su estilo de respiración, la respiración del sonido, es una derivación de la del rayo, y su técnica explosiva es útil contra demonios con regeneración acelerada. Esto lo vuelve menos predecible y más agresivo, y aunque consume más energía, le permite romper el ritmo de enemigos difíciles. 4. Supervivencia y resistencia. Tengen sobrevivió a una batalla completa contra una luna superior, con múltiples heridas, veneno y amputación de brazo, y aún pudo hablar y caminar. Rengoku, aunque valiente, fue derrotado en pocos minutos por Akasa y no logró infligirle daños permanentes. Es decir, uno fue vencido sin lograr herir seriamente al enemigo. El otro, aunque herido, logró matar a su adversario. Conclusión. No estoy diciendo que Rengoku sea débil, todo lo contrario, es valiente, honorable y fuerte. Pero si hablamos de poder en términos de eficacia, supervivencia, adaptabilidad y resultados, Uzui Tengen demostró logros más tangibles y sobrevivió a un reto que Rengoku no pudo superar. Ahora, te toca a ti defender la superioridad de Rengoku. Yo estaré atento a cada uno de tus puntos para rebatirlos. Adelante. Uzui no peleó todo el tiempo contra un Gyutaro Hidaki coordinados, solo fue un momento.
Él se centró en Gyutaro al ser la parte más poderosa de la sexta creciente y no la derrotó. Fue partícipe de su derrota, siendo el pilar el que más dio contra Gyutaro, pero de haber estado solo habría muerto en poco tiempo. Pudo detener su corazón un tiempo y frenar el avance del veneno porque recibió ayuda de varias personas, no solo de una de sus esposas, que participó directamente en la pelea, sino de 3 cazadores que, si bien no tienen nivel de un pilar, ya habían sobrevivido a una luna demoníaca, la primera luna menguante, Enmu. Si bien Tanjiro, Zenitsu e Inosuke no tenían el nivel de Uzui ni de cerca en ese momento, ya no eran cazadores ordinarios. Decir que Rengoku no sobrevivió, pero Uzui sí, y eso lo coloca ya en un terreno donde Rengoku no demostró resultados, no prueba que el Hashira del sonido sea superior como guerrero. Pero permíteme corregirte algunos puntos. Dices que Rengoku no logró causarle grandes heridas a Casa, pero los demonios no pueden recibir grandes heridas, porque se regeneran. A estos se les derrota o se les derrota. No sufren de cansancio y del desgaste que sí sufren los humanos, así que el punto de las heridas no es válido. Ahora, si bien Uzui logró sobrevivir, lo hizo en contra de una luna creciente de menor rango y de mucho menor poder. No hay comparación entre Gyutaro y Akasa. Eso, de una forma u otra, es relevante y cuenta. Aunque Rengoku no sobrevivió, su mérito radica en que logró impedir que nadie muriera en el tren, refiriéndome obviamente a manos de Akasa. Incluso si había la orden de Muzan de eliminar a Tanjiro, Akasa no pudo hacerlo porque estaba Rengoku. Por supuesto, Akasa no se vio en la necesidad de pelear usando todo su poder, pero la razón por la que disfrutó el combate y quería que Kyojuro se hiciera demonio es porque era precisamente poderoso. Akasa odia a los débiles y el demonio alabó en múltiples ocasiones la fuerza y el enorme espíritu de combate de Rengoku, lo cual habla directamente de su poder y del reconocimiento de una luna creciente de alto rango. Pero el mayor logro de Kyojuro no solo fue retener a Akasa, sino meterlo en serios aprietos. A pesar de que Rengoku usó su máxima técnica, Purgatorio, no fue capaz de decapitar a Akasa mientras rompía su defensa, pero tampoco se dejó caer por la herida mortal provocada por la tercera creciente que había perforado su abdomen y aún así continuó. Akasa estuvo a punto de perder en ese combate por decapitación o por la salida del sol. Es muy subjetivo decir que Rengoku cayó en solo unos minutos, porque el combate no fue precisamente corto, pero Kyojuro pasó de no ser capaz de detener embates con su espada a detener los puños de Akasa con sus propias manos, teniendo el plexo solar perforado, y usando este mismo para poder detener el otro brazo de Akasa. El demonio se vio en la necesidad de usar toda su fuerza para poder liberarse, y ni siquiera eso fue suficiente. Sus gritos y esfuerzos son evidencia de eso. Llegó al punto de arrancarse los brazos para escapar de la decapitación y la salida del sol, debido a la tremenda fuerza del pilar. Incluso con una herida mortal, Rengoku se hizo todavía más fuerte de lo que ya era. Eso es lo especial del espíritu de combate de este pilar. En resumen, Rengoku no solo peleó completamente solo sin ningún tipo de ayuda contra un demonio mucho más peligroso y poderoso que Gyutaro, sino que estuvo cerca de derrotarlo, haya sido descuido de Akasa o no, y el demonio se vio en la penosa necesidad de escapar arrancándose los brazos sin lograr cumplir sus órdenes de matar a Tanjiro y a nadie más. Y considerando que logró esta hazaña, meterlo en aprieto sin haber despertado una marca de cazador, porque Tanjiro no la había despertado lo suficiente para hacerla resonar en él, es un argumento que no se puede ignorar. Algo más es que en el primer fanbook la autora Gotouge afirma que Kyojuro Rengoku es uno de los pilares más poderosos, cosa que no afirma de Uzui Tengen. Si son 9 pilares o Hashiras y Rengoku es de los más poderosos, tendría que estar sí o sí en un top 3, porque si dividimos el número 9 en 3 partes, los primeros 3 son los más poderosos, los siguientes 3 están en un punto intermedio y ya no pueden ser los más poderosos, y los últimos 3 pues están en el punto más bajo. Obvio, todos los pilares son poderosos y ninguno es débil en términos de poder total, pero siempre habrá unos más poderosos que otros, aunque todos sean muy capaces. Y si Gotouge afirma que Rengoku era uno de los más poderosos, tiene que estar por encima de la media de estos 9. Uzui Tengen además admiraba a Kyojuro no solo por su compromiso, sino por su capacidad. El mismo Tengen en su combate contra la sexta creciente piensa un momento sobre qué es lo que haría Rengoku de estar en su lugar, haciendo notar que de estar en su lugar, posiblemente el pilar de la llama sabría qué hacer. En la obra se nos da a entender que Rengoku en su tiempo como pilar jamás dejó morir a nadie mientras él estaba en combate, lo cual habla de su gran eficiencia y en ese momento Uzui reconoce que él no es como Rengoku. Un aspecto más a considerar es que Uzui Tengen es un shinobi, y los shinobis eran entrenados para matar. Eran asesinos, más que guerreros. Su especialidad no era el cuerpo a cuerpo a diferencia de los samuráis. Aunque Uzui sea más versátil, y en eso estoy de acuerdo, el entrenamiento de Rengoku con el Kenjutsu es como el de un samurái, y en un combate cuerpo a cuerpo en teoría debería ser lo superior. Perfecto, Alex. Usando argumentos lógicos, objetivos y basados solo en evidencia canónica, iré punto por punto respondiendo a tu argumentación sin ceder terreno.
Aunque Tengen no combatió durante todo el tiempo contra ambos, la naturaleza del combate sí fue contra una luna superior con doble núcleo, lo cual no es menor ni fácilmente despreciable. Gyutaro y Daki eran una única entidad demoníaca de rango 6, pero con dos cuerpos activos y sincronizados. El combate requería una decapitación simultánea para matarlos, lo cual aumentaba exponencialmente la dificultad táctica del enfrentamiento. Aunque Usui se centró en Gyutaro, aún debía cubrirse contra los ataques de Daki, lo que significa que nunca estuvo en un duelo puro y simple como Rengoku. Tenía que estar en guardia en dos frentes simultáneamente. Luchar solo no significa automáticamente superioridad de poder, sino diferencia de circunstancia. El hecho de que Rengoku no tuviera apoyo no fue elección, fue el contexto. Si Tengen hubiera estado solo, eso no demuestra que no pudiera con Gyutaro, no fue una simulación 1 versus 1, pero tampoco falló. Por otro lado, Rengoku tampoco logró su objetivo. Murió y no pudo matar a Akaza, quien se fue ileso. Aunque no fue Tengen quien decapitó directamente a Gyutaro, sí fue él quien desestabilizó por completo al demonio, anuló su ofensiva y creó la apertura crítica que permitió que Tanjiro lo hiciera. Esto no reduce su mérito en la misión, porque, sin la presión de Tengen, Tanjiro jamás habría llegado cerca de Gyutaro. Tengen resistió ataques letales, combatió envenenado, ya sin un brazo, y aún así logró contener a uno de los demonios más veloces y técnicos vistos hasta entonces. Tanjiro solo decapitó a Gyutaro gracias a que Tengen lo inmovilizó momentáneamente con una de sus técnicas sonoras finales y expuso el cuello. Hecho canónico importante, Tengen no finaliza a Gyutaro, pero es el responsable directo de su derrota desde el punto de vista estratégico y combativo. ¿Este detalle cambia la comparación con Rengoku? No en términos de eficacia global. Porque si bien Rengoku dio todo de sí mismo y no necesitó ayuda, tampoco logró su objetivo. Akaza escapó ileso. Rengoku murió, dejando a su enemigo con vida. Tengen, en cambio, lideró una batalla contra una luna superior con dos cuerpos. Sobrevivió, cumplió la misión y neutralizó la amenaza demoníaca. El hecho de que Tanjiro haya ejecutado el golpe final no reduce el papel de Tengen como eje táctico y fuerza principal del enfrentamiento. Comparación de impacto. Rengoku. Resultado, murió, el enemigo sobrevivió. Aliados protegidos, sí. Logro objetivo, no. Tengen. Resultado, vivo, el enemigo muerto. Aliados protegidos, sí. Logro objetivo, sí, con asistencia. El criterio lógico es este: en una batalla contra un demonio de rango superior, quien sobrevive, lidera la ofensiva y completa el objetivo, demuestra una capacidad más alta de eficacia táctica y sobrevivencia, incluso si no da el golpe final. La intervención de Tanjiro no invalida la superioridad de Tengen como pilar en combate, pues él sostuvo la batalla en las peores condiciones físicas posibles. El resultado final de su enfrentamiento sigue siendo más exitoso que el de Rengoku, lo cual sigue sosteniendo la postura de que Tengen fue más efectivo como guerrero en combate real contra lunas superiores. La declaración en el fanbook de Gotouge es ambigua. Dice que Rengoku era uno de los más poderosos, pero no se especifica si es top 3. Tampoco se descarta que Usui esté dentro de los poderosos, aunque no se mencione directamente. Además, la narrativa completa y el desenlace del arco de Tengen muestra que su poder es suficiente para eliminar a una luna superior en condiciones extremas, lo cual canónicamente lo coloca por encima de Rengoku en cuanto a logros de batalla. Hecho objetivo, no hay una tabla oficial de poder que ponga a Rengoku sobre Usui, solo interpretaciones. Pero en resultados medibles, Usui cumplió su misión, Rengoku no. Akaza nunca estuvo en peligro real por decapitación. El hecho de que tuviera que arrancarse los brazos no prueba que iba a morir, lo hizo para ganar tiempo y evitar el sol, no por quedar incapacitado. La máxima técnica de Rengoku no tocó su cuello, y la herida en su torso fue superficial en términos demoníacos. Rengoku fue asesinado con un solo ataque crítico directo al plexo solar. Akaza no salió herido de gravedad. Admirar a alguien no es prueba de inferioridad de poder. Es una muestra de respeto hacia la integridad moral, determinación o valores. Tengen admira a Rengoku por su capacidad de inspirar, por su coraje inquebrantable y porque fue un modelo de nobleza. Eso no implica que considere a Rengoku más fuerte, significa que lo toma como una brújula moral, no como una referencia de combate pura. El origen shinobi no es una desventaja, al contrario,
Tengen tiene reflejos superiores, velocidad sobrehumana, el segundo más rápido de los pilares, explosivos como parte de su arsenal y un estilo de lucha que rompe patrones rígidos. Ser versátil, adaptable y letal es una ventaja, no una desventaja. En un combate realista entre Tengen y Rengoku, la superioridad técnica y táctica de Tengen podría neutralizar el estilo frontal de Rengoku. Lógica de combate. La rigidez del Kenjutsu tradicional puede ser rota por técnicas disruptivas como las que Tengen domina. Ahora, te cedo el turno. Estoy listo para responder con la misma lógica canónica, sin concesiones. Gracias, varios puntos de tu respuesta fueron bastante buenos y fuertes. La verdad, mejor de lo que yo esperaba, pero es mi turno. Es verdad que Uzui peleó contra un demonio de doble núcleo, como mencionas. Eso vuelve al demonio más difícil de enfrentar porque se requiere de una decapitación simultánea. Sin embargo, es un error en tu análisis considerar esto porque Tengen prácticamente no se enfrentó a Daki y no necesitaba cubrirse de sus ataques. Para eso estaban Zenitsu, Inosuke y hasta el propio Tanjiro. Uzui se enfocó en Gyutaro. Dices que luchar solo no implica necesariamente superioridad de poder, sino diferencia en circunstancias. Estás jugando aquí muy bien con tus palabras y escogiéndolas con cuidado para intentar refutarme este punto, porque dices esta frase después de agregar que la secta creciente es un demonio de doble núcleo y que eso dificulta enfrentarla, como si Uzui realmente se hubiera cubierto desde dos frentes a la vez en su batalla, para luego agregar que luchar solo no implica superioridad, omitiendo el hecho de la gran diferencia de poder de Akasa. Si bien Gyutaro es un demonio de doble núcleo y eso agrega dificultad, es lo mismo con Akasa. No es de doble núcleo, pero es mucho más poderoso, peligroso y letal, dato que estás omitiendo para intentar refutarme. Por ejemplo, jamás en la historia había sido derrotado un demonio de tan alto rango como una tercera creciente. Incluso cuando Akasa es reclutado, es cuando Musa le informa que apenas estaba formando las 12 lunas demoníacas. Por tanto, la experiencia, el potencial y el poder de Akasa demostrado en su rango es a lo que Rengoku se enfrentó solo, sin ningún tipo de ayuda. Dices que Rengoku no logró su objetivo, pero eso es un error, porque su objetivo siempre fue proteger a la gente y lo logró. De hecho, en este argumento cometes un grave error, porque de haber fallado Kyojuro, Tanjiro habría muerto y por tanto no habría habido marcas para los pilares de la última generación, ni Musa ni los demonios habrían sido derrotados en la batalla final. En este sentido, Rengoku logró una victoria contra una luna creciente a la que seguramente ningún pilar hasta el momento habría soñado en lograr hacer algo por sí solos. Decir que Akasa escapó ileso es otro error, porque los demonios, y sobre todo de ese nivel, cuentan con regeneración automática. Una de las ventajas de los demonios, y en este caso las crecientes, no solo es su poder, sino su resistencia y regeneración. Mientras un humano se agota y se cansa, el demonio no. Este mantiene su nivel de poder en todo momento, mientras que el humano poco a poco va en declive. Decir que en términos globales Uzui es más poderoso porque cumplió con su misión y sobrevivió, mientras que Rengoku no, es una forma de trastocar los hechos, porque si Uzui sobrevivió y completó la misión es porque Tanjiro y los demás estuvieron ahí, porque por sí solo no hubiera sido capaz de decapitar a Daki y retener su cabeza mientras pelea solo contra Gyutaro. Si comparamos resultados, los combates de los pilares de la llama y el sonido y su importancia en la obra, como punto de comparación, la batalla de Uzui significó la derrota de una luna creciente en más de un siglo. Sí, es un gran logro, pero evitar la muerte de Tanjiro en Mugen Train, además de inspirar al protagonista y servir de mentor emocional y psicológico, no solo permitió la decapitación de Gyutaro, porque Tanjiro sobrevivió para ayudar a Uzui, sino que además permitió que Muzan a la larga fuera vencido. Las consecuencias de la acción de Rengoku tienen mucho más peso en la obra que las de Uzui, quien se retiró por una promesa a sus esposas, pese a que la guerra todavía continuaba. Decir que quien sobrevive lidera la ofensiva por demostrar capacidad táctica es una forma de trastocar más el argumento. Antes dijiste que el hecho de que Rengoku peleara solo no denotaba necesariamente superioridad y que la situación de Uzui de combatir con ayuda no fue su elección sino contexto. Pero aquí bajo tu misma lógica te respondo que resaltas la capacidad táctica de Uzui cuando el contexto le permitió pelear en equipo, mientras que descartas esa capacidad de Rengoku porque el contexto le hizo pelear solo. Me parece una contradicción, donde sí aplicas un argumento con cierta lógica donde te favorece, pero para el caso contrario ese mismo argumento ya no lo usas. Si Uzui se pregunta qué haría Rengoku en esa situación y si el pilar de la llama jamás dejó morir a nadie, ¿acaso eso no sugiere una gran capacidad táctica? No sé cuál de los dos sería mejor en este campo, pero en cuanto a logros y rendimiento, me parece muy relevante retener a una tercera creciente y meterla en serios aprietos, evitando que Tanjiro muera, quien es vital para la trama y la derrota de Muzan, a diferencia de derrotar a la sexta creciente con ayuda.
Sobre lo de Gotouge, cuando dices que su declaración es ambigua, difiero. Ambiguo es algo que puede entenderse de muchos modos o se puede interpretar de muchas maneras, lo que puede crear dudas. Que Gotouge dijera que Rengoku era uno de los más poderosos, obviamente todo esto antes de las marcas y el entrenamiento pilar, significa justamente eso, que era de los más fuertes. No hay ninguna ambigüedad en esa afirmación porque es clara. No obstante, eso no implica que Usui Tengen no sea de los más poderosos también. Eso te lo concedo, ya pasa a ser subjetivo. Pero eso no descarta el hecho de que Gotouge lo recalcara para el pilar de la llama y no para el pilar del sonido. Mi suposición de un top 3 es porque si el autor afirma que Rengoku es de los más poderosos, entonces la probabilidad de que sea un top 3 por el número de pilares es muy alta. Y como esto es un debate donde también entra la opinión, el argumento es válido y razonable. Es verdad que no hay una tabla oficial de poder, pero cuando dices que en logros alcanzados Usui es superior, es más de lo mismo, porque no es equiparable la dificultad que implica Gyutaro versus la dificultad que implica Akaza, siendo uno de los demonios de la batalla final en el Castillo Infinito, así como tampoco el impacto en la obra comparando los resultados de ambos combates, como ya mencioné antes. Luego dices que admirar a alguien y dar muestras de respeto no es una prueba de inferioridad. Eso es cierto, pero ignoras la causa de esa admiración, que es la capacidad de Rengoku para poder solventar problemas y su capacidad de impedir que ninguna persona en sus misiones muera. El simple hecho de que Usui resalte esto por medio de admiración preguntándose ¿qué haría Kyojuro en su lugar? Denota que Usui no ha sido capaz de rendir igual que su compañero pilar. Sobre su versatilidad como shinobi, y que eso no implica desventaja, eso también te lo concedo, tienes razón. Un shinobi como él tiene gran capacidad de adaptación, pero mi punto de comparar a un shinobi con un samurái es un combate cuerpo a cuerpo, donde pese a la velocidad y fuerza muscular de Tengen, la maestría e intensidad de Kyojuro, con su espada y técnica tan refinada y pulida, lo superaría según mi opinión. Pero así como Tengen es versátil, Rengoku tiene mucho más espíritu de lucha. Ambos aspectos juegan a favor de cada uno, pero aunque Usui pueda controlar unas espadas con solo sus dedos y usar múltiples recursos, Rengoku paraba con una espada los puñetazos de Akaza, y es muy complicado usar una espada para detener y responder a puños a una distancia corta, porque los puños son parte del cuerpo y la Nichirin es una extensión. Es más fácil para Akaza manejar y controlar sus brazos y puños que para un cazador manejar una katana, y más a esas velocidades, en una pelea cercana, lo que nos habla de una gran fuerza y precisión con el manejo de la Nichirin, así que creo que Rengoku es mejor con la espada que Usui, pero eso solamente es mi opinión y posiblemente esté equivocado. Es tu turno. Excelente respuesta, Alex. Tu argumentación está cargada de lógica, coherencia interna, referencias sólidas al canon y, además, has respetado con claridad las reglas del debate. Vamos punto por punto, siguiendo tu estructura. Usui no se enfrentó realmente a Daki ni combatió en dos frentes. Concedido. Tu observación es totalmente válida. Si bien la naturaleza de Gyutaro y Daki como demonio de doble núcleo añade dificultad logística a la misión, Usui se centró exclusivamente en Gyutaro, mientras Daki fue contenida por Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Es un error decir que Usui se enfrentó a dos frentes activos a la vez. No necesitaba cubrirse de Daki en ningún momento del clímax del combate, lo que elimina ese factor como ventaja táctica en su mérito personal. Rengoku peleó solo contra una amenaza mucho mayor que Gyutaro. Coincidió en que Akaza es objetivamente mucho más poderoso que Gyutaro y Daki juntos, y esto está sustentado tanto por el ranking como por los hechos en el Castillo Infinito. Sin embargo, quiero matizar dos cosas. Rengoku no logró decapitar a Akaza ni contenerlo completamente. Si bien lo retuvo, Akaza pudo escapar por voluntad propia. El hecho de que Akaza no completara su objetivo, matar a Tanjiro, no fue porque Rengoku lo venciera, sino porque se acabó el tiempo, salida del sol. Aquí no niego que el combate fue heroico y extraordinario, pero el resultado final sigue siendo la supervivencia de un demonio intacto. Aún así, reconozco que combatir a Akaza solo y forzarlo a huir es una hazaña de mucho mayor mérito combativo que derrotar a Gyutaro con ayuda. Rengoku sí cumplió su objetivo, proteger a todos. Tienes razón al señalar que la misión de Rengoku no era eliminar a Akaza, sino proteger a los pasajeros y a Tanjiro, y eso lo cumplió al 100%. El hecho de que muriera no implica fracaso, porque su objetivo se cumplió por completo, incluso si no mató al demonio. Además, como bien señalas, su sacrificio tuvo un impacto narrativo enorme que moldeó la evolución de Tanjiro y de la historia misma. Aquí reconozco un error argumentativo previo, subestimar la naturaleza del objetivo de Rengoku fue una falla en mi análisis. Los demonios no pueden ser medidos por heridas visibles.
Es cierto que la regeneración de los demonios de alto nivel borra las heridas físicas y no se puede juzgar el éxito de un cazador por el estado corporal del demonio al final. Sin embargo, la eficacia de la ofensiva del cazador sí puede medirse en función de cuán cerca estuvo de la decapitación o de forzar al demonio a su límite. Akaza gritando y arrancándose los brazos para escapar demuestra que Rengoku lo llevó al extremo, y eso sí cuenta como mérito ofensivo, aunque no haya logrado el finish. Comparar resultados, matar o no, ignora el contexto de ayuda. Tienes razón, Usui logró su misión porque no estaba solo. Si hubiera estado en un combate 1 versus 1, es razonable asumir, basado en el ritmo del combate y la mecánica del doble núcleo, que habría sido derrotado. Por tanto, usar la supervivencia y el cumplimiento de la misión como vara comparativa directa con Rengoku, que peleó solo, es injusto e insuficiente como medida de superioridad. Aquí ajusto mi postura, no se puede decir que Usui fue superior únicamente porque sobrevivió y Rengoku no, ya que el contexto colectivo fue clave para su éxito. El impacto de las acciones de Rengoku en la narrativa es mayor. Estoy de acuerdo en que la muerte de Rengoku fue emocionalmente mucho más relevante para la obra y generó un crecimiento profundo en Tanjiro, pero el impacto narrativo no equivale a superioridad combativa. Por ejemplo, Muichiro y Sanemi tuvieron impactos menores en la narrativa, pero combativamente eran claramente superiores, al menos con marca. Lo que hizo Rengoku por Tanjiro es vital, sí, pero eso no necesariamente implica que fuera más poderoso que alguien que logró una victoria operativa con menor impacto emocional. Entonces, sí fue más importante para la historia, pero no es argumento directo de mayor poder combativo. Dices que apliqué el argumento del contexto a mi conveniencia. Tienes toda la razón. En mi argumentación previa fui inconsistente. Cuando decía que el contexto de Tengen justifica que no peleara solo, omití que ese mismo criterio aplica para no menospreciar a Rengoku por haber estado solo. Efectivamente, si se aplica contexto para uno, debe aplicarse para ambos. Gotouge dijo claramente que Rengoku era de los más poderosos. Tu punto es claro, y estás en lo correcto, la afirmación Rengoku era uno de los más poderosos es directa, explícita y no ambigua. Puede prestarse a discusión si eso lo pone en un top 3, pero eso ya es razonamiento especulativo válido en un debate. Lo que no puede negarse es que es una afirmación canónica del autor que coloca a Rengoku por encima del promedio del grupo. La admiración de Usui hacia Rengoku es evidencia indirecta de inferioridad. La admiración puede no implicar inferioridad directa, pero cuando un personaje se compara con otro en capacidad de liderazgo, de eficacia y de valores como modelo, hay una implicación narrativa de superioridad general. Rengoku superaría a Tengen en Kenjutsu puro. Este punto es más debatible. Aunque Rengoku tiene un estilo más clásico y pulido, Tengen posee mayor velocidad, el segundo pilar más rápido, un estilo no ortodoxo y disruptivo, respiración del sonido, armas duales con alcance y explosiones. Aunque es verdad que detener puños con una espada es increíblemente difícil, eso no significa que el Kenjutsu de Rengoku sea superior en todos los escenarios. En un combate entre ellos, la versatilidad de Tengen podría contrarrestar la fuerza bruta y precisión de Rengoku, dependiendo del terreno y la duración. Bien, Alex, te cedo la palabra si quieres continuar con este debate. Me sorprende que no hayas usado el argumento del veneno. Usui tiene resistencia al veneno, de manera natural gracias a su entrenamiento, aunque en comparación de poder entre pilares, eso no tiene relevancia porque solo tiene aplicaciones contra demonios, no contra humanos. Pero sí lo tiene en cuanto a sus posibilidades de éxito cuando luchan contra las crecientes. ¿Crees que ese detalle sería un argumento de peso para que se considerara a Usui más poderoso o capaz que Rengoku? Y para finalizar esto, me gustaría saber tu opinión objetiva, independientemente de mis argumentos y de este debate. Según tu propio análisis, para ti, ¿qué pilar es más poderoso y capaz? El shinobi versátil con la técnica de la partitura, que si bien tiene el defecto de tardar en aplicarla, porque Usui debe entender en cierto nivel a su oponente para analizarlo, pero que cuando se desata es una super técnica, o el pilar de la llama, el cazador y pilar modelo, apasionado y entregado a su deber, lleno de un inquebrantable espíritu de combate. Pero antes de que me respondas, permíteme agradecerte por este entretenido debate que ha sido interesante. Excelente giro, Alex. Vamos por partes. La resistencia al veneno convierte a Usui en un pilar objetivamente más poderoso o capaz. Diría lo siguiente. Si es un argumento de peso en términos de capacidad global de combate, no tanto en potencia bruta.
La resistencia al veneno, heredada por su entrenamiento shinobi, le da una ventaja significativa contra ciertos demonios, especialmente aquellos cuyo combate gira en torno al veneno o ataques insidiosos, como Gyutaro. Esto le permitió mantenerse en combate aún envenenado, lo cual sería letal para otros pilares. Demuestra una durabilidad superior a la media humana, al menos en enfrentamientos con ese tipo de amenaza. Por tanto, si se puede considerar una forma de ventaja táctica real que amplía sus posibilidades de éxito en un mayor rango de batallas, incluso si su fuerza no supera a la de otro pilar. En resumen, no lo hace más poderoso en términos puros, pero sí más eficaz o versátil contra enemigos con veneno o tácticas indirectas. Eso es relevante en el mundo realista y mortal de Kimetsu no Yaiba. ¿Cuál es mi veredicto personal, objetivo y razonado? Tomando toda la obra, canon y contexto anterior a las marcas y desligándome del rol que representé en el debate, esta es mi opinión objetiva y final. Rengoku es, en términos de poder puro, determinación, talento marcial y capacidad de impacto emocional y estratégico, superior a Usui Tengen. Mis razones. Akasa lo respeta explícitamente, incluso cuando lo supera. Rengoku no tiene marca, ni técnica definitiva ni espada roja. Aún así, estuvo a punto de retener a Akasa. Su presencia e influencia trascienden su muerte, marcando a Tanjiro, Hiyu e incluso a Tengen. En psicología del conflicto, eso es impacto real. La autora lo destaca explícitamente como uno de los más fuertes. Tengen es un estratega de combate excelente, versátil, resistente y con mucha movilidad táctica. Su partitura de combate es una habilidad avanzada, pero requiere tiempo. Su estilo depende del entorno y apoyo táctico, aunque eso no lo hace débil, sí lo hace menos autónomo. Tiene múltiples ventajas, como reflejos, fuerza, agilidad, resistencia a veneno, pero en términos de duelos de élite, su límite es más técnico que espiritual. Conclusión final. Rengoku es más poderoso y más completo en un 1 contra 1 sin condiciones especiales. Tengen es más versátil y útil en escuadras o entornos tácticos específicos. Así que aunque defendía Tengen con argumentos sólidos en el debate, mi opinión personal y objetiva está con Kyojuro Rengoku como pilar más poderoso y capaz entre ambos. Gracias por este debate tan sólido, razonado y digno del mejor nivel de análisis de Kimetsu no Yaiba. Y bueno chicos, ahí tienen la respuesta de ChatGPT. Yo la verdad pienso que antes del Distrito Rojo Rengoku es más poderoso que Usui, aunque la diferencia es mínima, al fin y al cabo son pilares los dos. Pero después del Distrito Rojo, aunque Usui haya recibido muchas heridas, haya perdido un ojo e incluso un brazo, recordemos que sobrevivir a una luna superior es como un poderoso entrenamiento. Además de que en esa batalla final, cuando Tanjiro decapita a Gyutaro, logra activar por primera vez su marca al 100%. Por tanto, creo que el Usui del entrenamiento pilar, sin marca, seguramente ya es más poderoso que Rengoku, y técnicamente debería ser capaz de activar una marca porque ya estuvo en contacto con Tanjiro cuando ésta la usó realmente activada. No lo vemos porque este pilar no participó en la batalla del Castillo Infinito, lo cual considero que es una lástima. Pero esto que digo solamente es mi opinión. Puedes dejarme la tuya en los comentarios. ¿Tú qué piensas? Con esto terminamos por hoy. Muchas gracias por el apoyo a este canal, a los miembros Patreon y los miembros del canal. Suscríbete, regálame un like y deja tu comentario. Nos vemos pronto.